Maestro de escuela apacible / vigilante adicto a la adrenalina jajalala. Capítulo 1. La violencia moralmente justificada podría ser en realidad un buen calmante para el estrés. El primer acto de justicia vigilante de Fuyumi fue un accidente. Había sido, para subestimarlo, un mal día para Fuyumi. Empezó la mañana tarde y apenas tuvo tiempo de vestirse e ir a trabajar. Se olvidó de ponerse una capa adicional, por lo que temblaba mientras caminaba. La temperatura ni siquiera era tan fría, la mayoría de las personas con las que se cruzó no llevaban abrigos, pero Fuyumi siempre tenía frío. En la escuela en la que enseñaba, los alumnos de segundo grado querían hacer cualquier cosa menos cooperar. Corrieron gritando, e incluso sus súplicas más amables no fueron escuchadas por los niños revoltosos. Normalmente, la hora de la siesta era su descanso de la actividad, pero 3 niños estaban decididos a no tener sueño. Normalmente, Fuyumi podría convencer a un niño de su terquedad el tiempo suficiente para que comenzara a bostezar y acostarse solo porque la señora Todoroki quiere que lo haga. No porque tenga sueño. Por lo general, eso funcionaba, y todos estarían dormidos en minutos. Pero cuando 3 niños completos se convencieron de que la hora de la siesta era un complot para despojarlos de su libertad y sus derechos, se alimentaron mutuamente de energía y Fuyumi no pudo contenerlos a todos. Y, por supuesto, sus quejas hicieron imposible que los otros niños durmieran, por lo que al final de la siesta nadie había descansado, incluida Fuyumi. Con todos los niños en su nivel máximo de irritabilidad, las cosas se descarrilaron un poco. Algunos niños durmieron durante la hora del cuento, lo que Fuyumi permitió, mejor que nada después de todo, mientras que otros no pudieron prestar atención. Algunos de ellos incluso comenzaron a deambular por el rincón de recreo, ignorando por completo la lectura de Fuyumi. El recreo fue aún peor. Uno de los niños quería recrear una escena de la carrera de All Might sacando a decenas de personas de un edificio en llamas. La mejor manera de recrear esto, por supuesto, era hacer que su maestro favorito recogiera a todos los niños al mismo tiempo. Ahora Fuyumi había estado trabajando en la enseñanza de habilidades de comunicación a sus alumnos durante todo el año. Y si hubieran estado prestando atención durante cualquiera de sus intentos de enseñarlo, tal vez hubieran pedido amablemente que Fuyumi participara en esta heroica recreación. Sin embargo, las habilidades de comunicación de los niños todavía eran, por decirlo amablemente, un trabajo en progreso. Y entonces todos ellos saltaron sobre ella a la vez sin previo aviso. Fuyumi no era débil de ninguna manera. Su familia tenía su propio gimnasio privado y, en los raros casos en que papá no estaba entrenando allí a Shouto, ella podía colarse y hacer un poco de ejercicio. Tal vez fue un poco tonto, pero papá le acostumbró cuando era más joven, y si pasaba más de una semana sin usar parte de su energía, comenzaría a sentirse letárgica. Sin embargo, tratar de atrapar a 8 niños que saltaban mientras otros 8 saltaban sobre su espalda fue una lucha incluso para ella. Se las arregló durante unos segundos, los músculos le dolían y gritaban por el esfuerzo y las piernas temblaban cuando los niños cambiaron su centro de equilibrio por todas partes, antes de colapsar en el patio de recreo. Luego tuvo que castigar a los niños, y eso solo los molestó más. Uno de ellos, con una peculiaridad de expulsión de púas parecida a un pez globo, incluso la había usado con ella en su frustración. Fuyumi esquivó los pinchos con un suspiro, bloqueando algunos con las manos cubiertas de hielo, antes de enviar al niño a la oficina del director. Luego tuvo que excusarse para ir al baño a lavarse las manos con agua tibia para que no se adormecieran con hielo para siempre. Cuando volvió al salón de clases, los niños habían tomado su ausencia como una oportunidad para sembrar el caos. Fuyumi tenía mucho que decirles después de eso. Más de un niño salió llorando de la escuela. Y todo eso fue solo la primera parte de su día. Llegó a casa con el sonido desafortunadamente familiar de Natsuo gritándole a su papá, algo acerca de que el programa de entrenamiento actual de Shouto era insostenible para la salud de Shouto. Papá respondió con breves comentarios sobre cómo Natsuo ni siquiera se había graduado de la escuela secundaria, por lo que no estaba calificado para hacer esa llamada. Fuyumi había subido a la habitación de Shouto, asumiendo que el arrebato de Natsuo tenía que ser provocado por algo.
Shouto estaba vendado, con moretones que asomaban entre las tiras blancas de tela. Estaba aliviada de que Natsuo al menos los hubiera tratado. Shouto la vio entrar con el ceño fruncido, pero pidió que lo dejaran solo cuando Fuyumi trató de consolarlo. Ella salió de su habitación con un suspiro. Natsuo y papá seguían gritando. Ahora Natsuo le estaba diciendo a papá que debería haber dejado que Shouto fuera a la escuela secundaria en lugar de educarlo en casa, para tener la oportunidad de estar un poco menos jodido. Fuyumi definitivamente tenía que dejar de gritar. Ella estaba justo al lado de la puerta de Shouto, seguramente Shouto también podía oírlo. Se dirigió hacia los miembros de su familia que discutían y descubrió que papá había entrado en modo esfuerzo, con llamas brotando de su cabello. Eso significaba que estaba realmente enojado. Fuyumi se interpuso físicamente entre papá y Natsuo, rogándoles a ambos que cooperaran. Papá respondió con algunas palabras sobre el respeto. Natsuo reaccionó tratando de que Fuyumi se pusiera de su lado contra papá. Fuyumi estuvo de acuerdo con Natsuo, pero no quería tomar partido, quería que dejaran de pelear por una vez. Papá expresó su ira haciendo que sus llamas se encendieran, llenando la habitación de calor. Eso hizo que Natsuo retrocediera. Había recibido tantas quemaduras que el miedo superó su ira. Fuyumi nunca se quemó. Incluso cuando era más joven, entrenando con Touya y papá, antes de que perdieran a Touya y Shouto se convirtiera en el nuevo proyecto de papá, ninguna de sus llamas la había quemado. En todo caso, el calor que llenaba la habitación disipó su siempre presente escalofrío y permitió que su cuerpo se relajara un poco. Con el calor dándole fuerzas, se mantuvo firme y le suplicó a su padre, asegurándole que Natsuo solo estaba preocupado, que sabía que papá estaba tratando de hacer lo que creía que era mejor, y tal vez si todos dejaran de gritar. Cuando las llamas del Endeavor comenzaron a retroceder, Natsuo aprovechó la oportunidad para comenzar a quejarse nuevamente, criticando a papá con un abandono imprudente. Fuyumi tuvo que tomar algunas respiraciones muy profundas y tranquilizadoras para no comenzar a gritarle a Natsuo por interrumpir sus esfuerzos cuando finalmente había calmado a papá. Ahora tenía que calmar a papá de nuevo, y probablemente Natsuo también si iba a ser terco al respecto. Una hora después, Natsuo se fue, cerrando la puerta detrás de él. Fuyumi finalmente pudo ir y preparar la cena, ya no atrapada como mediadora y protectora, evitando que las peleas fueran demasiado lejos o se volvieran físicas. Mientras cocinaba, papá se quejó de que la cena se había retrasado y ella tuvo que morderse la lengua para evitar replicar que era culpa de él. Morderlo no resolvería nada. Ella respiró hondo. Pensamientos útiles, Fuyumi. Natsuo regresó a tiempo para la cena, comiendo en silencio con una expresión de enojo en su rostro. Papá también se quedó en silencio. Shouto no dijo una palabra. Unos pocos intentos de iniciar una conversación produjeron respuestas forzadas de una sola palabra, antes de que Fuyumi se rindiera. No estaba segura de qué había causado exactamente que su familia se desmoronara. Pero día a día, las cosas se resquebrajaban y se desvanecían, la gente moría o se enfermaba, y pronto ella se quedó con solo un puñado, todos enojados unos con otros y listos para romper con cualquier estrés. Ella quería una familia feliz. No entendía por qué nadie más parecía entenderlo. Después de cenar se retiró a su habitación, se tumbó y estiró los músculos doloridos. Todavía estaba adolorida por el truco que hicieron esos niños y necesitaba descansar. Entonces los gritos comenzaron de nuevo. Puso una almohada sobre sus oídos, tratando de ahogar el ruido. Probablemente debería haber ido allí, una vez más siendo el mediador. Pero la frustración burbujeaba en sus entrañas, y estaba segura de que si caía ahora, todo lo que haría sería agregar más gritos a la mezcla, y eso no sería de ninguna ayuda. Quería gritarles que dejaran de gritar, que dejaran de pelear, que dejaran de destrozarlo todo. Por una vez en su vida, solo quería sentir que alguien más en su familia estaba tratando de mantener la unidad. Cuando los gritos se hicieron tan fuertes que incluso su almohada no pudo ahogar el sonido, Fuyumi se levantó. Dio pasos lentos y silenciosos hasta el frente de la casa. Papá probablemente estaba demasiado distraído para escuchar, pero los viejos hábitos no se desvanecieron.
Se puso los zapatos, recordó su abrigo más grueso y su sombrero, y se fue tan silenciosamente como pudo. No se dirigía hacia nada, solo se alejaba de la casa. Vagó sin rumbo fijo. Mientras su cuerpo se movía, sentía que estaba haciendo algo en lugar de quedarse congelada mientras su familia colapsaba. Estaba oscuro afuera, y Fuyumi en realidad no estaba segura de hacia dónde había caminado. Había pocas farolas, pero Fuyumi estaba de humor para meditar en la oscuridad. La ira aumentaba con cada paso que daba. Ella siempre era la que tenía que mantener la calma, la usuaria de la peculiaridad del hielo que calmaba a todos los demás. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando se convirtiera en la enojada? Sus pies pisaban fuerte en las calles, aplastando alguna basura que pasaba volando. Fue solo después de escuchar un grito que se dio cuenta de que tal vez había entrado en un mal vecindario. Corrió hacia el sonido en un instante, pasando por callejones con los ojos entrecerrados para tratar de encontrar la fuente. No es que estuviera buscando pelear con nadie, no, ella no era adecuada para eso en absoluto. Ella era solo una maestra de escuela de buenos modales. Ella había renunciado a ser una heroína hace mucho tiempo. Ella simplemente vería lo que está pasando, llamaría a la policía, o tal vez a papá directamente, entonces tal vez tendría la oportunidad de desahogarse con los criminales y darle un respiro a Natsuo, y escapar de allí. Cuando finalmente encontró la fuente, su corazón saltó a su garganta. Había una niña de escuela primaria, con los brazos extendidos, de pie frente a un niño pequeño agachado en el suelo. Frente a ellos estaba un hombre vestido de negro, con un cuchillo en una mano y la otra mano extendida para agarrar a la niña y detener sus gritos. La policía no llegaría a tiempo. El tiempo que tardaría en llamar a papá no era suficiente. Fuyumi era la única otra persona alrededor que podía ver. Extendió su mano, y pequeñas púas de hielo de sus dedos cruzaron la distancia para pinchar la mano del hombre, abortando su intento de agarrar a la niña. Saltó ante la repentina interrupción y se giró para mirar a Fuyumi. Para entonces, Fuyumi había corrido lo suficientemente cerca como para golpearlo en la cara, años de ser criticada por su postura y forma volviendo a ella en un momento lleno de adrenalina. Este hombre era mucho más liviano que el Endeavor. Voló hacia atrás, golpeando la cabeza contra una escalera con un fuerte sonido metálico antes de colapsar en el suelo. Fuyumi miró fijamente al hombre, noqueado, y los gritos finalmente cesaron. Se volvió hacia la niña, que miró a Fuyumi con estrellas en los ojos. Cuando habló, Fuyumi vio que tenía espacios entre los dientes. La abuela me dijo que si alguna vez me meto en problemas, tengo que seguir gritando hasta que alguien venga a ayudarme. Fuyumi todavía tenía mucha adrenalina, pero se puso a la altura de los ojos del niño antes de responder. Lo hiciste muy bien, no hubiera sabido que alguien estaba en problemas si no lo hubieras hecho. La niña se pavoneó, luego se giró para levantar al niño del suelo. Estaba temblando. Está bien ahora, ese hombre no te llevará, esta dama nos salvó. El chico sollozó. Ahora que Fuyumi tuvo tiempo de detenerse y mirar, vio que tenía orejas de caballo y una cara larga. Debe haber tenido algún tipo de peculiaridad con los caballos o algo así. Su respuesta fue un tranquilo, gracias. Fuyumi asintió. ¿Ustedes viven cerca de aquí? ¿Podría acompañarlos a casa? Sí, podemos caminar solos, sin embargo. La abuela dijo que mi hermano y yo no deberíamos dejar que los extraños sepan dónde vivimos. Con eso, la niña arrastró a su hermano por la calle. Fuyumi quería caminar detrás de ellos, tal vez detrás por si acaso, pero entraron a un edificio casi de inmediato, así que Fuyumi esperaba que ese fuera su hogar. Volvió su atención al hombre al que golpeó. No pudo evitar mirar fijamente su propio puño, abriendo y cerrando el arma, maravillándose de cómo con solo un pequeño movimiento, un poco de fuerza, hizo que dejara de gritar. Y maldita sea, fue satisfactorio. Apenas podía recordar por qué se había enfadado antes. Había visto un problema, lo resolvió en segundos y ahora disfrutaba de un merecido alivio. Era un problema simple y una solución simple, a diferencia de todo lo demás en su vida. No tenía que suplicar, rogar y arrastrarse por el suelo, a merced de la gente que la rodeaba. No estaba bien lastimar a la familia, lo había visto suceder más que suficientes veces que la idea de hacerlo ella misma le disgustaba.
Pero cuando se trataba de lastimar a los criminales, bueno, técnicamente, era ilegal, pero... El pánico se elevó de repente. Esto era ilegal. Ella había usado su peculiaridad para ayudar a derribarlo, tenía que salir de aquí. Sin embargo, antes de irse, hizo una llamada telefónica rápida a la policía, mirando algunos letreros de las calles para decirles la ubicación de un hombre sospechoso con un cuchillo desmayado en un callejón. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos como para no ser acusada de estar involucrada, Fuyumi buscó una aplicación de mapas para encontrar el camino a casa. Cuando volvió, estaba exhausta, pero al menos ya nadie discutía. Era hora de acostarse para papá, por lo que la casa estaba en silencio. Fuyumi trató de quitarse el abrigo y los zapatos lo más silenciosamente posible, pero el sonido distante de la puerta de papá abriéndose le dijo a Fuyumi que no había estado lo suficientemente callada. Entró al vestíbulo con los brazos cruzados, pero con las llamas apagadas. Estaba enojado, pero no furioso. ¿Dónde estabas? Simplemente dando un paseo. Fuyumi no estaba dispuesta a decirle a un héroe profesional que acababa de violar la ley. Cuéntanos dónde estás la próxima vez que te quedes hasta tarde, habló rápidamente antes de darse la vuelta, sin darle tiempo a responder. Ella suspiró. No era como si hubiera salido a buscar problemas. Pero intentar defenderse no sirvió de nada. Tampoco se lamentaba por el estreñimiento emocional de su papá. Pensamientos útiles, Fuyumi. Así que sí, ese primer acto espontáneo de justicia por mano propia fue un accidente. El segundo no lo fue. Capítulo 2. Loca coincidencia de que tienes una peculiaridad de fuego azul como mi hermano muerto. Resumen. No iba a volver a infringir la ley deliberadamente. Aunque podría dar más paseos. Más paseos por barrios más incompletos. Tuvieron que pasar 2 semanas para que volviera a suceder. Hubo otros días malos, en los que Fuyumi dejó la casa y todas sus piezas rotas para volver a armarla, diciéndose a sí misma que solo iba a dar un paseo para calmarse. Cuando no pasó nada en su caminata, no se calmó. Se dijo a sí misma que la primera vez que salió y tuvo que rescatar a unos niños fue una loca coincidencia, y si el destino quería que ella ayudara a alguien más, tendría que dejar que el destino decidiera eso. No iba a volver a infringir la ley deliberadamente. Aunque podría dar más paseos. Más paseos por barrios más incompletos. Ella invirtió en algunos nudillos de bronce. Papá le confió su dinero, y era una cosita pequeña. Se ajustaba perfectamente y era lo suficientemente delgado como para que sus nuevos guantes con aislamiento térmico pudieran caber sobre él. No era como si estuviera planeando algo. Cualquier persona que caminara por los vecindarios por los que ella caminaba invertiría un poco en defensa propia. Papá le había enseñado a manejar un bastón antes, ya que su cuerpo no podía manejar su propia peculiaridad, pensó que sería útil tener un arma. No lo había usado en años, y el pequeño y elegante bastón retráctil había estado acumulando polvo en la esquina de un armario de equipos. Ya no acumulaba polvo. Practicó mientras los chicos estaban fuera. No era como si estuviera tratando de ocultarlo, pero no quería preocuparlos. Y sería complicado de explicar. También podría ser complicado explicar el pasamontañas que compró, considerando que nunca había esquiado un día en su vida. Pero la mantuvo caliente y ocultó su rostro. Las gafas azules brillantes también eran muy elegantes, en su opinión. No lo usó, por supuesto, eso sería ridículo. Pero se mantuvo enterrada en un bolsillo de su gran chaqueta nueva. Sí, ya tenía un abrigo, pero esta chaqueta era más resistente, estaba destinada a la función más que a la moda, permitía más movilidad y tenía más bolsillos. Bolsillos donde podía esconder el pasamontañas, el bastón y los dardos. Los dardos serían difíciles de explicar. Fuyumi era excelente para apuntar, su papá esperaba que sus púas de hielo fueran un movimiento característico y la entrenó implacablemente para alcanzar objetivos desde grandes distancias. Sin embargo, Fuyumi no quería pelear con su peculiaridad. Podría usarse para identificarla, y los costos eran bastante altos para su uso. Los dardos eran lo siguiente mejor, funcionalmente similares sin comprometer su identidad o salud. Papá les había enfatizado a Touya y a ella que necesitaban movimientos tanto a distancia como cuerpo a cuerpo.
Pensó que podrían trabajar en tándem perfecto, uno saltando al combate mientras que el otro salta hacia atrás para apoyar desde la distancia, permitiéndoles andar en bicicleta sin parar para desgastar a los villanos. Siempre les recordaba lo débiles que eran, pero les decía que incluso si no podían. Fuyumi se preguntó si ella todavía estaría haciendo esto, dar largas caminatas en barrios oscuros y destartalados, si él hubiera seguido entrenándola a pesar de perder a Touya. Tal vez podría haber ido a Lava en lugar de convertirse en maestra. Tal vez estaría patrullando oficialmente, con una licencia, si papá no se hubiera dado por vencido con ella una vez que perdió a su otra mitad. No es que estuviera patrullando ni nada. Era una lástima que durante estas largas caminatas, Fuyumi rara vez viera héroes. Cuanto más se alejaba del bonito suburbio en el que vivían los Todoroki, menos veía a esos héroes tranquilizadores haciendo sus patrullas. Los niños vivían en estos barrios, pero no salían mucho. Es una pena. 2 semanas después de su primera caminata, aquella en la que golpeó al posible secuestrador y resolvió los problemas, se encontró con otra escena. El vecindario por el que deambuló se sentía casi abandonado. Eran principalmente lugares industriales gastados, no mucho residencial. El relativo silencio hizo que los pocos sonidos que resonaban en las paredes en ruinas fueran fáciles de escuchar para Fuyumi. Escuchó el sonido de cadenas y voces sin palabras que pudiera distinguir aparte de maldiciones. Aceleró el paso y se acercó al edificio de donde provenía el sonido. Parecía ser un viejo almacén abandonado. Las ventanas de vidrio rotas habían permitido que el sonido escapara fácilmente. Antes de seguir investigando, Fuyumi se puso el pasamontañas. Se había atado el cabello antes, por lo que fue fácil asegurarse de que todo quedara en la máscara. Se acercó a las paredes, caminando y buscando una entrada con bordes de vidrio un poco menos afilados. Las voces en el interior ahora eran más inteligibles. ¿Dejaste dejar nuestra pandilla tan fácilmente? Ni siquiera era parte de tu pandilla en primer lugar. No como si hubiera firmado un contrato. Otra voz, tú manejas nuestra mercancía, te vuelves parte de la pandilla. ¿Y así es como tratas a tus miembros? Hubo un traqueteo metálico. Drogarlos, encadenarlos, golpearlos. La primera voz gritó. Así tratamos a los traidores. Fuyumi asomó la cabeza por encima del alféizar de una ventana para tener una mejor idea de la situación. Cerca de una pared del fondo había un tipo vestido de cuero, con el pelo oscuro y puntiagudo y griega. Algunos piercings brillantes en las mejillas. La iluminación era bastante baja, Fuyumi no podía distinguir muchas características. Podía ver la pequeña cantidad de luz presente reflejada en sus ataduras, cada muñeca en un puño con una cadena alrededor de 2 pilares, obligando a sus brazos a estar abiertos y su torso desprotegido. Estaba cubierto por un abrigo de cuero, pero la caída de la tela lo hacía parecer flacucho y desnutrido. Te vas a arrepentir de haberte metido con nosotros. Sus ojos se dirigieron a la mujer que acababa de hablar. Solo podía ver a las otras personas desde atrás, ya que todos estaban frente al hombre encadenado, pero podía contar a 3 de ellos. Un hombre alto, con el pelo rosa en punta, un bate lleno de clavos en la mano. Un hombre grande con plumas a lo largo de su piel. Por último, pero no menos importante, una chica bajita de piel azul con cabello blanco. Creo que eres tú quien se va a arrepentir, dijo el hombre encadenado. Aparentemente, sus piernas estaban lo suficientemente libres como para poder patear, y aunque los matones que lo rodeaban estaban lo suficientemente lejos como para que no pudiera patearlos directamente, un estallido de llama azul los hizo gritar y dispersarse. Una peculiaridad de fuego. Respira. Gritó el gran hombre, y asintiendo, la chica respiró hondo y sopló. Hubo una ráfaga de aire moviéndose, y el fuego regresó a la cara del chico. Tosió ante el ataque e inmediatamente detuvo la llama. El hombre con un bate se acercó, balanceándolo amenazadoramente mientras hablaba. Conocemos todos tus pequeños trucos y tenemos formas de combatirlo. Así que deja de resistirte, solo hará que tu castigo dure más. Fuyumi no pudo retroceder más. No estaba segura de lo que estaba pasando, pero 3 personas contra una parecía una pelea injusta. Sin mencionar que si tuviera la opción de pelear contra 3 personas contra uno que estuviera incapacitado, preferiría una pelea real.
La llama azul también podría haberla sesgado, considerando que era del mismo color que la de Touya. Así que irrumpió, lanzando un dardo al cuello expuesto del hombre con el bate. Farfulló ante la vida, girándose en un instante para enfrentar a quien quiera que se atreviera a atacarlo. Los otros dos se sorprendieron, lo suficiente como para que Fuyumi pudiera lanzarles otros dos dardos, alcanzando el gran pecho del hombre, plumas que sobresalían de una camiseta con cuello en V, y la nariz de la mujer. La mujer, respir, gritó por la vida, las manos llevándose a la cara, mientras que el hombre pájaro no parecía afectado. Quizás sus plumas amortiguaron el golpe. Antes de que Fuyumi pudiera analizar más, un murciélago se balanceó hacia ella y ella lo esquivó por apenas un pelo. Sacó su bastón y lo activó, permitiendo que se abriera desde ambos extremos, un extremo alcanzando el suelo mientras que el otro se clavaba en el estómago del hombre. El hombre se rió a carcajadas antes de retroceder, y Respir gritó: Gad. Así que su nombre era Gad. Su rostro se torció en una mueca, levantando el bate de nuevo y observando el bastón de Fuyumi para evitar más trucos. Apartó el bate de un manotazo cuando él trató de balancearlo contra ella de nuevo, redirigiendo su energía al espacio vacío y obligándolo a perder el equilibrio. Estaba a punto de correr el riesgo de darle un puñetazo en la cara cuando un chillido llamó su atención. El hombre pájaro estaba haciendo un chillido impío mientras corría hacia Fuyumi, con las manos extendidas para revelar garras mortales. Fuyumi solo tuvo un momento para bloquear las garras con su bastón, evitando que le arrancara la cara. Desafortunadamente, retenerlo requirió ambas manos, y Gad ahora estaba detrás de ella. La fortuna llegó en forma de fuego, brotó del hombre encadenado y se llevó al hombre pájaro de encima. Sus plumas brillaron, chamuscadas, y comenzó a rodar por el suelo presa del pánico. Lo que le dio tiempo a Fuyumi para enfrentar una vez más a Gad, esquivando y redirigiendo los golpes de su bate. Con un golpe particularmente amplio, Fuyumi se lanzó directamente hacia él, golpeando su nariz con su puño reforzado. Eso lo hizo retroceder, dejando caer su bate para agarrarse a la nariz que ahora sangraba. Fuyumi aprovechó la oportunidad para balancear su bastón contra un lado de su cabeza, enviándolo al suelo. El orgullo se hinchó en su pecho al ver a su combatiente derrotado. El frío del viento la hizo volverse hacia sus otros oponentes. Respir aún sangraba por el dardo en su nariz, pero aparentemente se había recuperado a tiempo para usar su peculiaridad contra Fuyumi. Fuyumi clavó las suelas de sus zapatos en el suelo, tratando de no ser arrastrada por la embestida del viento. Una vez más, el fuego la salvó, soplando directamente sobre Respir, lo que obligó a Respir a darse la vuelta y volarlo. Esto permitió a Fuyumi correr directamente hacia ella y empujar su bastón contra su estómago, derribándola. A estas alturas, el hombre pájaro estaba de pie otra vez, el fuego de plumas se había apagado, y Fuyumi frunció el ceño al ver que un oponente estaba detrás y otro al frente. Era difícil defender ambos lados a la vez. Así que agarró la muñeca de Respir, tiró de ella sobre su hombro, era una adulta, pero pequeña, y mucho más fácil de cargar que 16 niños, y la arrojó contra el hombre pájaro, enviándolos a ambos al suelo. Ella estaba preparada para seguir luchando, pero tan pronto como se levantaron, el hombre emplumado agarró la mano de Respir y lo reservó, saliendo corriendo del almacén. Miró a su amigo abandonado, o pandillero, aliado, quién sabe, todavía inconsciente en el suelo. Yo no pedí tu ayuda. La voz la hizo saltar, pero solo salvó al hombre encadenado. ¿Entonces quieres que te deje encadenado ahí arriba? Se quejó. Probablemente Gad tenga las llaves. Rebuscó en los bolsillos de Gad antes de encontrar un juego de llaves. Mientras probaba varios en el anillo, miró más de cerca al hombre y tuvo que contener una mirada de disgusto. El brillo metálico que pensó que eran perforaciones eran en realidad grapas, que mantenían unida la piel rosada y fresca con la carne morada, muerta y con cicatrices. Eso tenía que doler. Aunque también tenía piercings. Sin mencionar los penetrantes ojos azules, que la sorprendieron por alguna razón que no pudo identificar. Encontró la llave correcta al tercer intento, y el hombre se frotó las muñecas con cautela por un momento. Luego agarró el cuello del abrigo de Fuyumi y la estrelló contra una pared.
Su cuerpo estalló en llamas, un intento de intimidación que podría haber funcionado mejor si Fuyumi no estuviera ya acostumbrado a que papá hiciera lo mismo. ¿Quién diablos eres? ¿Quién te envió? ¿Por qué me ayudaste? Sus preguntas gruñidas le causaron un pequeño problema a Fuyumi. ¿Cómo, específicamente, quién era ella? No podía decir su nombre real con seguridad. Eso solo estaba buscando problemas. Pero a pesar de su preparación en otros aspectos, en realidad no había pensado en un nombre de justiciero ni nada. ¿Cuál era un buen nombre? ¿Algo sobre el hielo? Elsa. Mujer caramba no. Congelador. Ella tomó aire. No, ella planeaba luchar funcionalmente sin peculiaridades, por lo que usar un tema de hielo sería una tontería. ¿Cuál era un nombre genial? ¿B de vigilante? No, demasiado aburrido. Tal vez podría usar un nombre de un programa de televisión o algo así. ¿Quién era genial y noble? ¿De quién podría ser ella? Él la levantó más alto. Bien. Leía, se atragantó, llámame Leía. No soltó su cuello, pero la bajó con una ceja levantada. Como de la serie de películas clásicas, Star Wars. Fuyumi parpadeó ante su reconocimiento. Fue una serie famosa para su época, pero más conocida por los cinéfilos históricos que nadie. Ella solo lo sabía porque su madre era una fan. Tenía buenos recuerdos de estar acurrucada en una manta con ella, Touya y Natsuo, viendo explotar la estrella de la muerte. Sí. Nombre extraño. ¿Quién te envió? Nadie. Estaba vagando cuando escuché una conmoción. Sus ojos se entrecerraron. Claro. ¿Qué eres, una especie de justiciero? ¿Sí? Exclamó, emocionada de que él la hubiera llamado así. Él chasqueó la lengua, pero la dejó ir. Bueno, lamento decepcionarte, pero probablemente deberías haberme dejado en paz. Solo estoy tratando de ayudar en lugares donde los héroes y las fuerzas del orden no han llegado. Él resopló. Bueno, un buen policía nos habría esposado a todos, considerando que me metí en este lío traficando drogas para una pandilla. Ella frunció. Eso es técnicamente ilegal. Él la miró con ojos perezosos, como si sintiera curiosidad por cómo reaccionaría. Era ilegal, pero no es como si estuviera lastimando a alguien, ¿verdad? No sabía por qué él estaba tan desesperado como para hacer ese tipo de cosas, tal vez estaba en una mala situación. Especialmente con esas lesiones, imaginó que muchos lugares estarían demasiado asustados por sus productos básicos para contratarlo. Tal vez ella quería poner excusas por el bien de un usuario de peculiaridad de fuego. Incluso ahora, el calor irradiaba de él en exceso. Le recordaba a Touya cuando se acurrucaban juntos, su calor y su frío se mezclaban en la temperatura cómoda perfecta. Definitivamente tenía un sesgo en lo que respecta a las peculiaridades del fuego. Por suerte no soy policía, decidió. ¿Y qué? Algo me dice que no estás en esto solo por el bien de la justicia entonces. Esas palabras hicieron que Fuyumi se detuviera. Ella estaba tratando de ser justa, y quería ayudar a la gente, pero la verdad, salvar a la gente le dio una excusa para hacer lo que quería. Tal vez soy grande en la lucha. Chasqueó la lengua y comenzó a alejarse. Entonces únete a un ring de lucha o algo así, no vayas a ayudar a la gente que no lo pide. Eso la hizo enderezarse. Ella corrió tras él. Espera, ¿anillos de lucha? Pareció desconcertado por su confusión. ¿Sí? La gente pelea entre sí, la gente hace apuestas. Soy más un apostador que un luchador. ¿Dónde puedo encontrar uno de ellos? La voz de Fuyumi se había alzado, emocionada, al pensar en un lugar donde pudiera soltarse y no tener que andar merodeando por las calles para una pelea moralmente justificada. Redujo el paso, permitiéndole caminar junto a él con más facilidad. ¿De verdad estás interesado? Fuyumi se encogió de hombros. Me tomó 2 semanas encontrar esta pelea. Si hay algún lugar donde pueda entrar instantáneamente y tenerlo garantizado. ¿Buscas peleas? Caray, ¿estás tratando de resolver alguna clase de mierda reprimida? Pensó en toda su ira y frustración, sintiéndose inútil mientras su familia se desmoronaba. Se sintió bastante útil cuando salvó a este tipo. Quizás. Sin sombra, no soy nadie para juzgar.
Mira, si estás realmente interesado, entonces te haré un favor por ayudarme. Reúnete conmigo el próximo sábado por la noche, a las 8 p.m., y te llevaré a un lugar que sé que lo hace. Es bastante discreto, y tienen noches de aficionados. Fuyumi lo miró fijamente. ¿Realmente iba a confiar en un tipo incompleto que vende drogas? ¿Dónde deberíamos encontrarnos? Miró a su alrededor. Este lugar es frío. Por ese cartel de la calle de allí, a las 8 p.m. en punto. Si llegas tarde, te dejo. El letrero de la calle decía Avenida Tatoi. Fuyumi lo repitió unas cuantas veces en su cabeza, tratando de no olvidar. Bien. Giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Esperar. Fuyumi llamó. Miró hacia atrás, una mirada irritada en su rostro por haber sido interrumpida su salida. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Fuyumi. Davi. Capítulo 3. ¿Quién necesita violencia moralmente justificada cuando podría tener una pelea consensuada? Resumen. Tenemos algunas reglas aquí en Forge. Se inclinó para acercarse, hablándole directamente a Fuyumi, no matar, no usar armas y peculiaridades solo a mi discreción. Funciona para mí. Durante la hora del cuento, Fuyumi leyó una historia sobre un niño pequeño que acumuló una gran variedad de animales raros. Los niños estaban bastante obsesionados con los animales, a menudo jugaban juegos durante el recreo en los que pretendían ser diferentes criaturas, por lo que Fuyumi pensó que era una buena opción. Se demostró que Fuyumi tenía razón cuando todos los niños prestaron atención hasta el final. Después, todavía quedaba un poco de tiempo antes de que tuvieran que pasar a la siguiente actividad, por lo que Fuyumi decidió entablar una conversación con ellos. ¿Alguno de ustedes tiene mascotas? Tengo un loro. Minami, un niño pequeño con cabello naranja, exclamó. Sus plumas. Usemos nuestras manos para que todos tengan la oportunidad de compartir, corrigió Fuyumi. Los niños más moderados del círculo parecían apreciar que reforzara la regla. Minami rápidamente levantó su mano en el aire, ansiosa por compartir. Aunque odiaba dar un mal ejemplo, Minami era tan enérgica que quería dejarlo compartir, así que lo llamó. Mi loro tiene plumas verdes y plumas rojas, y un pico súper genial. Sin embargo, no habla como lo hacen los loros en las películas. Muy genial. Fuyumi le dijo. Luego llamó a la siguiente niña, Kagome, tengo el cachorro más lindo. Es el más esponjoso, y es blanco, y mamá lo llama demonio, pero lo amo de todos modos. Kana, una de las amigas cercanas de Kagome, compartió. Mi familia tiene una tortuga. Me gusta ponerlo boca arriba porque mueve las piernas, pero mi hermana mayor dijo que no lo hiciera porque se atasca y eso lo entristece. Fuyumi contuvo una mueca. Los niños no siempre entendían cómo sus acciones podían lastimar a otros, y mucho menos a los animales. Tu hermana suena inteligente por pensar en cómo se siente la tortuga. El resto del tiempo transcurrió con otros niños, compartiendo sus mascotas con la clase. Algunos niños que no tenían mascotas parecían un poco excluidos, por lo que Fuyumi cambió la pregunta a ¿qué animal te gusta más? E invoqué a esos niños primero. Lo primero que notó Fuyumi sobre el establecimiento, olía. Era como si toda una clase de adolescentes se reuniera y goteara su sudor en cada superficie. Entonces se dio cuenta de la iluminación, tenue en todas partes excepto en un anillo central, encerrado en una cerca de tela metálica, donde los focos brillaban sobre la tierra. El piso de tierra se hundió en el suelo, para que todos los que miraran pudieran ver a los competidores desde arriba. Davi la arrastró a través de una multitud de personas, en su mayoría hombres con chaquetas rotas que irradiaban el hedor del lugar, hasta llegar a un hombre en particular sentado detrás de una mesa. Llevaba un sombrero de fieltro y tenía un ojo que no se movía, incluso cuando miró a Davi y Fuyumi. Davi. ¿A qué debemos el placer? Arrastró las palabras. Oye Lead, ¿tienes espacio para el debut de un aficionado? Él sonrió, mostrando los dientes, algunos de oro. Siempre tengo espacio, muchacho. ¿Este es el luchador? Fuyumi enderezó su postura ante su escrutinio. Aparentemente, este tipo era su boleto para pelear. Ella no quería arruinar su oportunidad.
Tenemos algunas reglas aquí en Forge. Se inclinó para acercarse, hablándole directamente a Fuyumi: no matar, no usar armas y peculiaridades solo a mi discreción. Funciona para mí. Fuyumi dudó en entregar sus armas, pero mientras otros no tuvieran armas, pensó que podía lidiar. Está bien, entonces, algunas preguntas. Nombre. Leía. Fuyumi se quedó con el nombre espontáneo, no como si tuviera algo mejor. Capricho. Sin peculiaridades, mintió. Plomo se burló. Su funeral, señora. ¿Entonces ella está registrada? Preguntó David. Él asintió. Publicaremos los enfrentamientos en otros 10 minutos. Intentaré enfrentarte a otro aficionado, ¿de acuerdo? Gracias, respondió cortésmente Fuyumi. David puso los ojos en blanco ante sus modales y luego la apartó. ¿Vas a pelear con ese abrigo voluminoso? Ella sacudió su cabeza. Había invertido en ropa deportiva para esta ocasión, una camisa oscura y resistente que cubría casi todo su cuerpo, junto con unas gruesas mallas. Cuando se quitó el abrigo, David levantó una ceja. Puede hacer mucho calor bajo ese foco, especialmente cuando se suda. La mayoría de la gente usa camisetas sin mangas y pantalones cortos. Creo que estaré bien, respondió Fuyumi, sin especificar que su cuerpo se enfrió lo suficiente como para esperar que los focos la calentaran. David la observó mientras se quitaba cuidadosamente los guantes y los nudillos de bronce. Eran técnicamente un arma, por lo que tuvo que quitárselos. Vamos a envolver tu puño, dijo de repente. ¿Eh? Sacó un rollo de envoltura de su bolsillo y tomó su mano. Si quieres dar puñetazos, tienes que estar preparado para no dislocar una mierda. Oh, eso tenía sentido. Hizo rodar el material blanco entre sus dedos metódicamente. Le recordaba un poco al tratamiento posterior al entrenamiento en su infancia, cuando ella y Touya se vendaban el uno al otro. Un nudo se formó en su garganta al pensar en Touya en el cielo mirando hacia abajo y viéndola así. Habían planeado ser héroes juntos, no ir en busca de peleas donde pudieran encontrar una. Con una respiración profunda, endureció su corazón. Ella no iba a echarse atrás ahora solo por un pequeño recordatorio de su infancia. Mientras le envolvía las manos, inclinó la barbilla hacia una mujer que pasaba, robusta con una gran barba roja. Esa es Iron, ella dirige el lugar, así que ten cuidado de no meterte con ella. Señaló a algunas otras personas que conocía cada vez que pasaban. Cuando terminó de envolver, se publicaron los emparejamientos. Se acercaron a un gran cartel con nombres garabateados con letra fea y buscaron leía. Era el segundo partido, ante Galápago. Examinó la habitación, como si la gente llevara etiquetas con sus nombres. David la arrastró hasta el borde de la valla, cerca de una entrada. Las puertas estaban en lados opuestos de la pista, sin escaleras. Una mujer de cabello verde estaba parada cerca de la cerca, entre las dos entradas, con un micrófono en la mano. Hay amigos. Como la mayoría de ustedes ya saben, soy Copper, su encantador locutor para esta noche. Me gustaría recordarles a todos ustedes, sin grabaciones, sin peleas fuera del ring, y por favor hablen con Gold si quieres hacer apuestas. Espera aquí, murmuró David a Fuyumi antes de caminar entre la multitud. Pero estoy seguro de que todos están emocionados por nuestro primer partido. Se levantaron algunos vítores. Fuyumi no estaba segura si se suponía que debía animar con ellos. Mientras presentaba a dos combatientes y comenzaba el combate, los ojos de Fuyumi buscaron a David entre la multitud. Lo vio hablando con un hombre de cabello rubio y lo vio darle algo de dinero. La lucha en el foso fue intensa, pero torpe. Uno de los competidores tenía una peculiaridad de tijera, pero aparentemente se le había prohibido usarla. El otro no tenía ninguna peculiaridad por lo que podía ver Fuyumi, pero parecía estar mejor. Se pelearon y eventualmente estaban rodando por el suelo, cada uno tratando de ponerse encima del otro. Fuyumi tragó saliva cuando vio una mezcla roja en la tierra. No estaba segura de quién era la sangre. Finalmente, una vez que el hombre de las tijeras apareció firmemente inmovilizado, la multitud estalló en un canto unificado. 1, 2, 3, 4, 5. Ganador. Hubo vítores y el tipo de la tijera fue liberado. Salieron de la jaula. Inmovilizar a alguien durante 5 segundos contaba como una victoria.
Volvió a mirar al rubio y vio que más dinero cambiaba de manos. Se preguntó dónde estaba Davi hasta que una voz habló detrás de ella. ¿Estás lista? Ella tragó saliva. Supongo. Se acercaron a la puerta, que se abrió para dejarla pasar. Y una novata, leía. Sin peculiaridades, pero sin miedo. Está lista para derribar. Desde el otro lado, un hombre corpulento entró en la arena, con un caparazón duro y redondo en la espalda y la cabeza. Otro novato, Galápago. Es lo que la gente podría llamar un cabeza dura, debido a su peculiaridad de tortuga. Parece que tiene defensa en la bolsa con su caparazón. Fuyumi miró fijamente al hombre. Él era grande, pero no tan grande como Endeavor. Cuando Cooper anunció el comienzo del partido, Fuyumi estaba corriendo al instante, con el objetivo de golpearlo en la mandíbula. Inclinó la cabeza para que su caparazón se interpusiera en el camino, y todo lo que Fuyumi obtuvo por su problema fue un dolor en la muñeca. Ella siseó de dolor, sacudiendo su mano. Hubo gritos de la audiencia y más comentarios de Cooper, pero ella estaba enfocada con láser en Galápago. Él levantó una mano ancha para bofetearla, pero ella se agachó bajo su brazo. Perdió el equilibrio solo por un momento antes de girar para mirarla de nuevo. Mientras esquivaba algunos ataques adicionales, pensó mucho. No podía ser invulnerable. Incluso las tortugas tienen puntos débiles. Solo necesitaba encontrar una manera de herirlo lo suficiente como para poder inmovilizarlo, mantenerlo inmovilizado durante 5 segundos. Se le ocurrió un plan tan de repente que se olvidó de esquivarlo. Salió volando contra una pared, le escocía la columna por la fuerza y le dolía el hombro por el golpe. Eso dolió mucho. Sin embargo, no dolió tanto como los golpes de Endeavor. Su mente se centró en sus enseñanzas. Vas a ser un héroe, así que actúa como tal. Levantarse. Se obligó a sí misma a retroceder. Galápago ya venía hacia ella, listo para dar otro golpe. Estaba abrumada, pero en lugar de correr o gritar que se rindiera, esperó a que él se acercara. No llores, no me hará ser más fácil contigo. Se tiró al suelo justo a su lado, deslizándose sobre su espalda, sintiendo la piel raspar incluso a través de su camisa. Los villanos no se detendrán solo porque estés herido, así que yo tampoco lo haré. Una vez que estuvo apenas detrás de él, se apoyó contra el suelo y le pateó la parte posterior de las rodillas. Dejó escapar un grito de sorpresa, cayó hacia atrás y habría aterrizado sobre Fuyumi si ella no hubiera rodado. Aterrizó de espaldas, tal como esperaba Fuyumi. A la multitud le tomó un minuto darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pero cuando comenzó a retorcerse y moverse, tratando de volver a levantarse, comenzaron a contar. 1. La cara de Galápago estaba roja. 2. Agitó los brazos, tratando de ganar impulso para salir de su caparazón. 3. Sin embargo, era claramente demasiado pesado, sin importar lo que hiciera, su centro de gravedad permaneció obstinadamente plantado. 4. Pateó sus pies, desesperado, pero fue en vano. 5. Una vez que hubo vítores y Cooper anunció el final del partido, el corazón de Fuyumi se hinchó. Tenía ganas de reír y bailar, en la cima del mundo. Con una sonrisa, extendió la mano para ayudar a Galápago a levantarse. Él la miró fijamente, con el ceño fruncido, antes de agarrar la mano para levantarse. Tan pronto como estuvo de pie, apartó su mano de un golpe. No me menosprecies, le dijo. Ella levantó las manos en fingida rendición, todavía de muy buen humor para dejar que su mala actitud la afectara. En el momento en que salió de la jaula, Davi estaba de vuelta con el chico rubio, aceptando un buen fajo de dinero en efectivo. Ella se acercó a él, sonriendo en el camino a las personas que la vitoreaban y le daban la mano. Nunca antes había tenido tanta gente emocionada de verla. Incluso Davi sonrió una vez que la vio. Lo hizo bien por ahí. Ella sonrió. Gracias. Le devolvió el abrigo y. Su teléfono. ¿Por qué sacó su teléfono de su bolsillo? Cuando vio su mirada horrorizada, Davi explicó. Seguía zumbando. Tuve la amabilidad de no responder, pero probablemente deberías llamar a tu papá. Toda la euforia de Fuyumi se vino abajo en un instante. El teléfono vibró en su mano, el presagio papá apareció en su pantalla. Se alegró de no haber puesto una foto de contacto de él, porque no se sentía lista para ver su rostro en este momento.
Rápidamente, se encogió de hombros en un abrigo y comenzó a correr hacia la puerta. Justo antes de irse, alguien la agarró del hombro. Retuvo un ataque a tiempo para ver que era Lead, agitando algo de dinero en efectivo en su rostro. Oye, tus ganancias, no. Dáselo a Davi. Ella exclamó, sacudiéndose de su agarre y continuando su carrera. Una vez que estuvo afuera, sin el ruido de un ring de combate subterráneo que pudiera delatarla, finalmente respondió a la llamada. Fuyumi. ¿Dónde diablos estás? Ya te dije que estaba en la biblioteca Uso. Hubo un ataque de villano en la biblioteca Uso. No estabas entre los evacuados. Deja de mentirme. Su corazón se detuvo. Tal vez no estaba en la biblioteca Uso. ¿Dónde estás? Su mente se apresuró a buscar una explicación. Él ya sabía que ella estaba mintiendo, no podía quedarse con la biblioteca. Necesitaba una explicación sobre la que posiblemente pudiera tener una razón para mentir. Su sangre corría tanto como lo había hecho durante la pelea. Fuyumi Todoroki. Estaba en una cita. Exclamó, con voz aguda y nerviosa. Papá se quedó en silencio por un momento. Ella ya estaba enviando un mensaje de texto para que un auto la recogiera. ¿Me mentiste? ¿Sobre una cita? Será mejor que estés de camino a casa ahora mismo. Obviamente. Vamos a tener una conversación cuando regreses. Se tragó un poco más de descaro y trató de ser dócil, con la esperanza de que eso disminuiría su ira. Sí, papá.